Buenos días. El presente proyecto, conformado por Juan Pablo Acevedo Roa y Freddy Santiago Vélez Delgado, estudiantes de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad San Buenaventura, sede Bogotá. El presente proyecto se hace dentro del curso de ecuaciones diferenciales, con el objetivo de demostrar práctica y teóricamente el uso del factor integrante. ¿Qué es el factor integrante? El factor integrante es un método utilizado en el curso de ecuaciones diferenciales con el cual nos podemos ayudar de él para encontrar incógnitas o modelar una ecuación que me represente un fenómeno ocurrido. Algunas de las aplicaciones que tienen el factor integrante es para resolver ecuaciones en las que intervengan aumento o disminución de temperatura, aumento o disminución de la población o aumento del voltaje en algún elemento de un circuito, como por ejemplo en un capacitor o condensador. También debemos tener claro que las aplicaciones antes mencionadas no son las únicas con las que podemos resolver a partir del factor integrante como método para resolución de la ecuación. Ahora explicaremos cómo es el proceso para resolver una ecuación diferencial por medio del método del factor integrante. Ahora, supongamos que tenemos la siguiente ecuación: f de x por d de y respecto a x más g de x por y es igual a h de x. F de x es cualquier función, g de x es cualquier función y h de x es cualquier función. El objetivo del factor integrante es primero llevarlo a una forma estándar. ¿Qué es llevarlo a una forma estándar? Que en donde vemos que está d de y respecto a x, no nos quede sin ninguna constante al lado o sin ninguna función al lado, que es f de x. Entonces, ¿qué es lo que se procede a hacer? Se divide toda la función para f de x. ¿Qué es lo que logramos con esto? Cancelar el f de x con el f de x, que nos da 1. Ese f de x desaparece y ese f de x que dividimos inicialmente para toda la ecuación llega a ser parte de los otros elementos de la ecuación. Por ejemplo, queda d de y sobre dx más px, que es la nueva función formada por dividir g de x sobre f de x por y es igual a m de x. Ese de m de x se logra de la misma forma, dividiendo h de x sobre f de x. Ahora, después de llevar a la ecuación que teníamos a la forma estándar, utilizamos el factor integrante. ¿Qué es el factor integrante y cómo consiste? El factor integrante es, como ya explicamos antes, es un método para resolver ecuaciones diferenciales. Ahora, ¿en qué consiste? Utilizamos el número Euler y como base y lo elevamos a la integral de p de x. P de x es la función que acompaña, en este caso, y. Después de que obtenemos el factor integrante, que es Euler elevado a la integral de p de x por dx, lo multiplicamos ese resultado por la función estándar que teníamos. Es decir, nos queda Euler elevado a la integral de p de x por dx por dy sobre dx más Euler elevado a la integral de p de x por dx por p de x por y es igual a Euler elevado a la integral de p de x por dx por m de x. Es decir, multiplicamos el factor integrante por todos los elementos de la ecuación, no importa cuántos sean. Ahora procedemos a agrupar todos los términos o elementos que están en la parte izquierda del signo igual. Es decir, Euler elevado a la integral de p de x por dx por dy sobre dx más Euler elevado a la integral de p de x por dx por px por y. Todos esos elementos los vamos a agrupar en una sola representación, llamémoslo así, que va a ser d sobre dx por
Euler elevado a la integral de P de X por dx por Y. ¿Cómo obtenemos esto? Esto se obtiene de integrar todo lo que estaba antes al lado del signo igual y acá lo redujimos a estos pequeños términos. Ahora, como integramos ya la parte izquierda, también lo debemos hacer con la parte derecha. ¿Qué es lo que se procede a hacer? El dx que está en la parte izquierda dividiendo pasa a multiplicar. Eso hace que los elementos que están en la parte derecha se me conviertan en una integral. Ahora integramos la parte izquierda, que nos queda integral de d por Euler elevado a la integral de P de X por dx por Y es igual a la integral de Euler elevado a la integral de P de X por dx por mx por dx. Ahora podemos dejar expresada así la ecuación porque no tenemos valores reales de donde sacar integrales, solo está expresado en términos de mx y px, es decir, eso solo es una representación de una posible función que puede estar ahí. Entonces, nuestro objetivo de todos los pasos que hemos hecho es despejar y. ¿Cómo despejamos y? En la parte izquierda podemos observar que Euler elevado a la integral de P de X por dx está multiplicando con la y. Esa y la vamos a dejar ahí estática y la parte de Euler elevado a la integral de P de X por dx la pasaremos a dividir. Ahora vamos a proceder a explicar en la forma que vamos a aplicar los conocimientos previamente explicados para un proyecto de ingeniería que puede ser un circuito. En este caso es un circuito RC, el cual está compuesto por una fuente de voltaje, una resistencia y un condensador. También es muy necesaria la presencia de un interruptor para poder tener voltajes iniciales y voltajes finales dentro del capacitor. Entonces, ¿de qué herramienta nos vamos a ayudar para poder fabricar nuestra ecuación? Vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff para conocer el voltaje del condensador, teniendo en cuenta que la corriente del circuito, la corriente del condensador es la capacitancia del condensador por la derivada del voltaje del condensador sobre la derivada del tiempo. Como el circuito que vamos a hacer es un circuito en serie, debemos conocer que en un circuito en serie y con una sola malla, la corriente es la misma para todos los elementos. Y como deseamos saber el voltaje del condensador en un tiempo determinado, lo más factible o pues lo lógico sería dejar todos los elementos en términos del condensador. Por ejemplo, en el voltaje de la resistencia sabemos que es la corriente por la resistencia, pero esta corriente la tenemos que dejar en términos de la capacitancia. Ahora procedemos a hacer la sumatoria de los voltajes en el circuito. Tenemos que es menos Vf más el voltaje de la resistencia más el voltaje del condensador es igual a 0. Según la ley de voltajes de Kirchhoff, la sumatoria de todos los voltajes en el circuito debe ser igual a 0. Entonces, ¿por qué es menos Vf? Porque una fuente de voltaje se le considera un elemento activo, por lo que la corriente va de menos a más. En las resistencias va de más a menos y en los condensadores va de más a menos. Ahora pasamos el voltaje de la fuente al otro lado para que nos quede positivo y la ecuación nos queda: el voltaje de la fuente es igual a la corriente por la resistencia más el voltaje del condensador. Sabemos que la corriente en todo el circuito es la misma y lo que nos conviene es dejarlo en términos del voltaje del condensador. Entonces la ecuación, si la dejamos en términos del voltaje del condensador, nos queda: el voltaje de la fuente es igual a la resistencia por la corriente, que en este caso sería la capacitancia, por
la derivada del voltaje del condensador sobre la derivada del tiempo más el voltaje del condensador. Entonces, como expliqué en las primeras diapositivas, lo que se procede a hacer es la ecuación que antes mencionada, toca llevarla a una forma estándar. ¿Qué es esta forma estándar? Es no dejar ninguna constante al lado de la derivada. Es decir, el RC que vemos ahí al lado de la derivada del voltaje sobre la derivada del tiempo tiene que desaparecer. ¿Cómo hacemos eso? Dividiendo toda la ecuación para RC. Entonces, si dividimos la ecuación para RC, nos queda la derivada del voltaje del condensador sobre la derivada del tiempo más el voltaje del condensador sobre RC es igual al voltaje de la fuente sobre RC. Después de haberla llevado a la forma estándar, ahora sí utilizamos el factor integrante. En este caso, nuestro P de X sería 1 sobre RC, entonces el factor integrante nos queda Euler elevado a la integral de 1 sobre RC por la derivada del tiempo. Y como nos podemos dar cuenta, esa integral es una integral sumamente fácil, por lo que el factor integrante nos queda Euler elevado a la t sobre RC, donde t es el tiempo. Como vemos, todavía nos queda una integral sin resolver, que es Euler elevado a la t sobre RC por d de t. Esta integral también es sumamente fácil. La podemos resolver utilizando una sustitución donde u es igual a t sobre RC. Derivamos u porque no nos puede quedar en términos de dt. Nos debe quedar en términos de u y de du. Entonces, la derivada de u es igual a 1 sobre RC por d de t. Como no necesitamos dt, despejamos dt de esa derivada que encontramos y nos queda que RC por du es igual a dt. Después de haber hecho la sustitución y encontrar qué es dt, la ecuación nos queda Euler elevado a la t sobre RC por el voltaje del condensador es igual al voltaje de la fuente sobre RC por RC, porque como es una constante la podemos sacar otra vez de la integral, por la integral de Euler a la u por du. Euler a la u por du es una integral, vuelvo a repetir, sumamente sencilla, y la integral de esa función que está dentro de la integral es la misma Euler a la u por la derivada de u, que en este caso sería 1. Entonces la ecuación nos queda de la siguiente forma: Euler elevado a la t sobre RC por el voltaje del condensador es igual al voltaje de la fuente por Euler elevado a la t sobre RC, que era anteriormente u, más una constante c. Esta constante c en este caso es sumamente importante para hacer los cálculos correctos del voltaje del condensador en un tiempo determinado. Como les expliqué en las primeras diapositivas, lo que nos interesa es despejar Y. En el caso de esta aplicación, Y es el voltaje del condensador, que lo tenemos en la parte izquierda de la ecuación. Entonces, al despejar el voltaje del condensador nos queda el voltaje del condensador es igual a el voltaje de la fuente por Euler elevado a la t sobre RC sobre Euler elevado a la t sobre RC más la constante que previamente mencionamos que era sumamente importante para la solución de esta ecuación, sobre Euler elevado a la t sobre RC, porque cuando pasamos a dividir lo que antes estaba multiplicando en la parte izquierda, pasa a dividir para todos los elementos de la parte derecha. Entonces nos queda que el voltaje del condensador respecto al tiempo es igual al voltaje de la fuente, solo porque despejamos ambos Euler, más la constante por Euler elevado a la menos t sobre RC, porque como estaba antes dividiendo lo pasamos arriba, pero toca indicar que antes estaba abajo con un signo menos. Ahora lo que hacemos es despejar C, tratando de encontrar las condiciones iniciales de la ecuación, o bueno,
no de la ecuación, sino del voltaje del condensador. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Llevando la ecuación o haciendo una simulación cuando el tiempo es igual a cero. Entonces, ¿qué obtenemos con esto? El voltaje del condensador respecto al tiempo es igual al voltaje de la fuente más la constante, que es lo que queremos despejar, por Euler elevado a la menos 0 sobre RC. 0 sobre RC nos da 0. Menos 0 es lo mismo que escribir 0. Y cualquier número elevado a la 0 nos da 1. Entonces la ecuación nos queda: el voltaje del condensador respecto al tiempo es igual al voltaje de la fuente más la constante por 1. Despejando la constante nos queda que la constante es igual al voltaje del condensador respecto al tiempo menos el voltaje de la fuente. Ahora que ya dejamos todos los elementos de la ecuación como algo real o algo que queremos conocer, ya está lista nuestra ecuación. Ya no tenemos constantes que no conocemos, como era el caso de C. Entonces la ecuación nos queda: el voltaje del condensador respecto al tiempo es igual al voltaje de la fuente más el voltaje del condensador en las condiciones iniciales menos el voltaje de la fuente por Euler elevado a la menos T sobre RC. Ahora, para explicar la parte práctica del factor integrante en el campo de la electrónica, para ser más específicos de un circuito eléctrico, lo vamos a hacer a través de un montaje muy sencillo, pero que lo podemos encontrar en algunos dispositivos que posteriormente nombraremos. Los materiales que utilizaremos para el montaje son una fuente de voltaje de 9,55 voltios. En realidad estas fuentes de voltaje dicen en la etiqueta de la batería 9 voltios, pero el valor arrojado en el multímetro es de 9,55 voltios. Un condensador con una capacitancia de 1000 microfaradios, una resistencia de 10 kiloohmios y lo haremos este procedimiento por un tiempo de 20 segundos. También debemos saber que el condensador no siempre, o bueno, no la mayoría de veces, está cargado con un voltaje de 0 voltios. Muchas veces es un voltaje sumamente pequeño, pero no debemos confundir un voltaje sumamente pequeño con que sea igual a 0. En el caso del presente montaje, el voltaje inicial del capacitor es de 0,035 voltios. Ahora procedemos a utilizar la ecuación obtenida a partir del factor integrante. Esta ecuación es: el voltaje del condensador respecto al tiempo es igual al voltaje de la fuente más el voltaje del condensador inicial, este es el voltaje del condensador en las condiciones iniciales, menos el voltaje de la fuente por Euler elevado a la menos delta de t. Este delta de t, que es el tiempo final menos el tiempo inicial. En otras palabras, el tiempo que tardará el experimento menos el tiempo con el que empezó el experimento. Esto sobre la resistencia por la capacitancia. Procedemos a hacer las sustituciones en las partes donde podemos cambiar las variables por valores reales. Entonces nos queda: el voltaje del condensador en 20 segundos es igual a 9,55 voltios, que es el voltaje de la batería, más 0,035, que es el voltaje inicial del condensador, que es el voltaje del condensador en las condiciones iniciales, menos el voltaje de la fuente de la batería, 9,55, por Euler elevado a la menos 20, que es el tiempo que tomará realizar el experimento, menos 0, el 0 simboliza que el experimento empezó desde 0, sobre 10.000 ohmios, que es la resistencia, el valor de la resistencia, por 1000 por 10 a la menos 6. 1000 por 10 a la menos 6 es 1000 microfaradios, que es la capacitancia del condensador. Y luego de realizar los cálculos correctamente,
obtenemos que el voltaje del condensador después de 20 segundos es igual a 8,262 voltios. Procedemos a hacer el circuito explicado en las anteriores diapositivas. Como fuente de voltaje tenemos una batería de 9,55 voltios, una resistencia de 10 kiloohmios, un condensador de 1000 microfaradios y como interruptor utilizaremos un cable. Ahora procedemos a hacer el circuito. 1, 2, 3. Por 20 segundos. Efectivamente, el valor obtenido es igual al calculado por medio de las ecuaciones diferenciales con la ayuda del factor integrante. Ahora vamos a mostrar algunos de los ejemplos en donde podemos encontrar estos tipos de circuitos donde hay resistencias, fuentes de voltaje y condensadores. Obviamente en estas aplicaciones hay muchos más elementos, como por ejemplo transistores, microcontroladores, etcétera, en los que ya el uso de las ecuaciones diferenciales nos queda un poco como complicado porque vamos a llegar a una ecuación sumamente grande. Entonces lo que se hace en la actualidad es diseñar software que van a resolver las incógnitas o hacerlo mediante otras formas, como por ejemplo leyes de voltajes de Kirchhoff o leyes de corrientes de Kirchhoff, que pues obviamente vinieron o se formularon a partir de las ecuaciones diferenciales. Gracias y espero este video les haya servido para entender el uso del factor integrante y más que todo el uso de las matemáticas en lo que podemos hacer día a día o en lo que vemos día a día.